La abuela no tenía dinero, pero sus historias valían más que cualquier riqueza que yo haya conocido, y eso lo entendí mucho después, porque de niño solo veía la casa pequeña, las paredes gastadas, la mesa con poco, el mismo mantel de siempre, pero no veía el milagro que pasaba cada tarde cuando ella se sentaba despacito en su silla vieja, acomodaba su delantal como si se preparara para algo importante, y nos llamaba con esa voz tibia que parecía abrazo: vengan, les voy a contar algo, y de pronto todo cambiaba, el ruido de la calle se quedaba lejos, las preocupaciones de los grandes se hacían chiquitas y nosotros, que no teníamos casi nada, nos sentíamos dueños del mundo, porque la abuela empezaba a hablar y las palabras se volvían caminos, ríos, trenes, campos, amores, despedidas, sueños que viajaban más lejos que cualquier avión. Nos contaba de cuando era niña y corría descalza sobre la tierra mojada, de cómo su madre hacía magia con un puñado de harina para que nadie se fuera a dormir con el estómago vacío, de vecinos que no cerraban la puerta con llave porque la confianza era más fuerte que el miedo, y lo decía sin nostalgia amarga, sino con una sonrisa tranquila, como quien guarda un secreto hermoso. Hablaba de tiempos duros, sí, de días sin luz, de noches con frío, de pérdidas que le apretaron el pecho, pero nunca contaba el dolor como tragedia sino como enseñanza. Todo pasa, menos lo que uno da de corazón, repetía, y mientras nosotros escuchábamos, sin darnos cuenta, nos estaba construyendo por dentro, nos enseñaba a mirar más allá de lo que falta, a agradecer lo que permanece. Yo recuerdo que muchas veces llegábamos tristes, enojados por tonterías, porque no nos compraron algo, porque alguien nos ignoró, porque la vida no salió como queríamos, y ella no regañaba, no daba discursos, solo empezaba otra historia, como la del hombre que perdió su cosecha pero no perdió la fe, o la de la mujer que se quedó sola pero aprendió a hacerse compañía. Y al final siempre dejaba caer una frase suave que se quedaba viviendo en la cabeza, como una luz pequeña que no se apaga. La abuela no sabía de psicología ni de libros grandes, pero entendía el alma humana mejor que nadie. Sabía cuando alguien estaba fingiendo estar bien, sabía cuando un silencio dolía, y entonces se acercaba, tocaba la mano, y decía: cuéntame, de esa forma simple que abría el pecho sin hacer ruido. Sus abrazos eran otra forma de historia, porque en ellos uno sentía que, pasara lo que pasara, había un lugar donde podía caer sin romperse. Nunca se quejaba de no tener dinero, nunca la oí compararse con nadie. Una vez le pregunté si no le hubiera gustado tener más cosas, viajar, vivir mejor, como decían otros, y se rió bajito, con esa risa que arrugaba aún más sus ojos llenos de vida. Yo he tenido lo necesario, me dijo, gente que amar y recuerdos que contar. Y en ese momento no lo entendí del todo, pero ahora, después de correr tanto detrás de cosas que se rompen, se pierden o pasan de moda, pienso en ella y siento que fue la persona más rica que he conocido, porque su riqueza no dependía de nada que pudiera desaparecer de un día para otro. Cuando enfermó, la casa se puso en silencio, un silencio espeso, como si hasta el aire caminara despacio, pero aún desde la cama seguía regalando historias, más cortitas, más suaves, como si cada palabra costara esfuerzo, y aún así no quería irse sin dejar sembrado algo más. Hablaba del perdón, de no irse a dormir peleados, de decir te quiero aunque de vergüenza, de no dejar para después los abrazos, porque el después a veces no llega. La última vez que la vi despierta, la luz de la tarde entraba por la ventana y le dibujaba sombras doradas en la cara. Me tomó la mano con sus dedos fríos pero firmes, y dijo: no se olviden de vivir bonito, aunque la vida sea dura, y esa fue su despedida, sin drama, sin ruido, como había vivido. Cuando se fue, la casa quedó igual, los mismos muebles,
las mismas cosas sencillas, pero se sentía vacía, como si el verdadero tesoro no hubiera sido nada de lo que podíamos tocar, sino su voz, su forma de mirar, su manera de convertir la vida en relato y el dolor en sentido. Han pasado años. Crecimos, trabajamos, compramos cosas que ella jamás tuvo, pero en los días grises, cuando el cansancio pesa y el corazón se siente apretado, vuelvo a sus historias, vuelvo a esa silla, a esa voz llamándonos al atardecer. Y entiendo que nos dejó una herencia que no se gasta, que no se pierde, que no depende del banco ni de la suerte, una herencia hecha de amor, memoria, fortaleza y ternura. Y cada vez que contamos una de sus historias, la abuela vuelve un ratito, se sienta con nosotros, y la vida, aunque sea por un momento, se siente suficiente. Si esta historia te recordó a tu abuela o a alguien que te hizo rico sin dinero, compártela y mantén viva su historia.